Buenas tardes, somos Javier Arnaz, Miguel Reta e Irene Díaz de Cerio y esta es nuestra presentación sobre el estudio del efecto de tratamientos físico-químicos sobre la viabilidad del bacteriófago P22. Un virus es un microorganismo infeccioso que no es capaz de replicarse por sí mismo. Debe infectar a otras células y usar sus componentes para reproducirse. Los bacteriófagos son un tipo de virus que únicamente infectan a bacterias y son los agentes biológicos más abundantes de la Tierra. Esta investigación se centra en el bacteriófago P22, cuyo genoma está compuesto por ADN de doble hebra. Este tipo de bacteriófago infecta a la salmonela, que es un bacilo gram negativo con flagelos períticos, que son estos apéndices externos alargados, y se puede contraer vía oral al ingerir productos que han sido infectados previamente por esta bacteria. Para infectar a la salmonela, el bacteriófago P22 sigue un ciclo lisogénico, en el que se unen los lipopolisacáridos de la membrana externa de la bacteria e inyecta su material genético en el genoma de esta. Este material genético permanece inactivo en estado de prófago y aprovecha la maquinaria de la célula debido a que se divide a la vez que lo hace la célula, hasta que debido a determinados agentes externos que inducen la separación del ácido nucleico del virus, produciendo así la replicación de los bacteriófagos en su interior y produciendo así la lisis o muerte de la célula, siguiendo desde ese momento un ciclo lítico. Antes de continuar, os voy a explicar algunos términos importantes para que entendáis nuestra presentación. En la imagen podemos observar una placa de Petri. En esta placa hay un cultivo bacteriano, es decir, un cultivo con bacterias, y se pueden observar unos círculos denominados calvas. Las calvas son lugares donde los bacteriófagos han acabado con las bacterias. Además, los bacteriófagos, al ser un tipo de virus, guardan características comunes con otros virus patógenos en humanos, como el SARS-CoV-2. Esto puede ser importante ya que se puede comprobar la eficacia de distintos métodos antivirales de estos agentes patógenos en humanos con los bacteriófagos. Además, la investigación de estos entes puede proporcionar base teórica para los agentes patógenos. Por otro lado, otro aspecto importante de los bacteriófagos es que su cultivo es sencillo de trabajar con él y menos costoso de realizar que otros cultivos como células mamíferas, que son más costosas y complejas que este cultivo bacteriano. Conocer más a fondo los bacteriófagos puede contribuir también en el campo de la fagoterapia. Cada vez son más las infecciones bacterianas causadas por superbacterias, que son capaces de resistir antibióticos. Como cada bacteriófago infecta únicamente a un único tipo de bacterias, estas se emplean para tratar dichas infecciones. Nuestro trabajo también guarda relación con algunos de los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por las Naciones Unidas en 2015. El primero de ellos, el ODS número 3, Salud y Bienestar, debido a que cualquier avance en los tratamientos contra las nuevas enfermedades mejoraría considerablemente la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, el ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico, debido a que el campo de la investigación trae consigo numerosos puestos de trabajo y mueve grandes cantidades de dinero. En último lugar, el ODS número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, debido a que el empleo de los bacteriófagos en el campo de la fagoterapia resulta un hecho innovador, a pesar de que los rusos ya plantearon su posible uso a comienzos del siglo XX. Por otro lado, hemos encontrado diversos artículos relacionados con posibles aplicaciones de estos agentes infecciosos en la ciencia. Dentro de la revista de Virología, en el estudio de Vicente Payas, se habla sobre su uso como terapia en la industria médica y la industria alimentaria debido a su capacidad lítica, su futuro como herramientas biomédicas debido a que son sencillos de tratar, son específicos, nuestro sistema inmunitario no los reconoce como extraños, y a la resistencia generada por algunas bacterias a los antibióticos, ya que estos agentes evolucionan al mismo tiempo que las bacterias. Finalmente, también hablan sobre su utilidad para entender poblaciones experimentales debido a la rapidez de sus ciclos inefectivos. Otros artículos que hemos analizado para nuestra investigación dicen lo siguiente. El primero nos habla sobre la gran cantidad de bacteriófagos en nuestro planeta y posibles aplicaciones biotecnológicas de estos. El siguiente artículo nos habla sobre la sencillez con la que se pueden trabajar los bacteriófagos en laboratorio comparados con otros virus patógenos en humanos y nos habla sobre algunos experimentos a realizar. Por último, este artículo nos habla sobre, como ya he mencionado antes, la similitud de los bacteriófagos con otros agentes patógenos como el coronavirus. En concreto, en este artículo se busca usar los bacteriófagos para comprobar métodos antivirales sustituyendo el coronavirus. El objetivo principal de nuestra investigación es comprobar si los
tratamientos físico-químicos de temperatura, luz ultravioletas, pH y microondas afectan a la viabilidad del bacteriófago. Una vez sometidos a dichos tratamientos, las calvas en el césped bacteriano disminuirán debido a la capacidad de inactivación de estos tratamientos frente a los virus. Los materiales empleados para llevar a cabo dicho experimento en el laboratorio de la Universidad de Navarra fueron los siguientes: 2 mecheros Bunsen, varios tubos de ensayo, uno por muestra, varias pipetas para cada cantidad y sustancia, 68 placas de Petri, una incubadora, un calentador al baño María, un microondas, una máquina de luz ultravioleta, un cultivo de bacterias de salmonela, 2 stocks diferentes de bacteriófagos de P22, cloruro de hidrógeno, hidróxido de sodio, sulfato de magnesio y hielo. En primer lugar, se realizaron 8 diluciones de los bacteriófagos, desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 8 mililitros de bacteriófagos por cada mililitro de sulfato de magnesio, así como una dilución diluida de bacterias 1,10 en LB fresco. Posteriormente, se prepararon 8 placas de Petri con 100 microlitros de los bacteriófagos correspondientes, 100 microlitros del cultivo de bacterias y 3 mililitros de agar-agar blando. Se dejan en incubación durante 24 horas para escoger al día siguiente el stock y la dilución de fagos más adecuada, que fue 10 a la menos 2. Una vez realizado esto, los bacteriófagos se someten a los distintos tratamientos físico y químicos para estudiar su capacidad de inhibición. A la hora de sembrar las placas se mezclan 100 microlitros del cultivo de bacterias, 100 microlitros de los fagos ya tratados y 3 mililitros de agar TSA para estudiar las calvas al día siguiente después de haber pasado 24 horas en incubación a 37 grados centígrados. Para cada tratamiento se siembran 3 placas de Petri y todos los tratamientos se realizan en junio por primera vez y en agosto se repiten microondas y pH. Con respecto al tratamiento de la temperatura, las diluciones de bacteriófagos se someten a 70, 80, 90 grados centígrados durante 5 minutos, para posteriormente sembrarlos en las placas de Petri. Por otro lado, el tratamiento de la luz ultravioleta, las diluciones de bacteriófagos se meten en un transiluminador a 20.000 microjulios por centímetro cúbico y las diluciones se exponen durante 6, 12 y 24 segundos para su posterior siembra. Con respecto al experimento de microondas, tanto en junio como en agosto se repitió el mismo experimento. Los bacteriófagos se expusieron durante 5, 10 y 15 segundos a 600 vatios de potencia en microondas envueltos en hielo para evitar que aumente la temperatura. Posteriormente se dejaron reposar un día. En el caso del pH el experimento fue diferente. En junio se expusieron los bacteriófagos a pHs 2, 4 y 6 durante 5 minutos y posteriormente se dejaron reposar durante un día. En agosto decidimos cambiar dichos pHs a pHs más extremos, en estos casos 1 y 13. Y al igual que en junio se expusieron durante 5 minutos y se dejaron reposar durante un día. Tras la realización de los experimentos, estos fueron los resultados que se obtuvieron. Respecto a la temperatura, en esta gráfica se puede observar respecto al control que conforme aumenta la temperatura disminuye el número de calvas, hasta que en 90 no se apreció ninguna calva. Por otro lado, en la luz ultravioleta, a los 6 segundos de exposición no se observó ninguna calva, mientras que a 12 y 24 sí, aumentando la medida de calvas conforme aumentaba el tiempo de exposición. Con respecto a microondas, en junio, conforme aumentaba el tiempo de exposición a los microondas, las calvas iban aumentando, dato que también se repetía en el experimento de microondas en agosto, como podéis observar. Ahora, en el experimento de pH, como hemos mencionado antes, utilizamos en junio 2, 4 y 6. Las calvas en valor 2 tienen un número significativo, mientras que en pH 4 bajan drásticamente y en pH 6 vuelven a subir ligeramente. Por parte de agosto, debido a que utilizamos pHs mucho más extremos y medios ácidos y básicos 1 y 13, no se ha apreciado ninguna calva. Tras estos resultados, concluimos lo siguiente. Exponer al bacteriófago a una elevada temperatura disminuye su viabilidad, siendo 90 grados centígrados una temperatura que inhibe completamente al bacteriófago. Con respecto a la luz ultravioleta, los resultados son un tanto adversos. A los 6 segundos no apareció ninguna calva, hecho que debería mantenerse a los 12 y 24. Sin embargo, el número de calvas aumentó a los 6 segundos y lo hizo aún más a los 24. Con relación al microondas y el pH, los resultados obtenidos en junio no fueron según lo esperado, por lo cual se decidió repetir los experimentos en agosto con pHs más extremos y así poder obtener conclusiones más claras.
En relación con el microondas, tanto en junio como en agosto, al aumentar el tiempo de exposición, aumenta el número de calvas, aspecto que debería ser al revés, por lo que no se puede afirmar que la exposición del bacteriófago a este tratamiento disminuye su viabilidad. En cuanto a las pruebas de pH 2, 4 y 6, aumenta el número de calvas al disminuir el pH, resultado adverso y por el cual se decidió repetir el experimento. En cuanto a los pH extremos 1 y 3B, la viabilidad del bacteriófago fue nula, ya que no se apreció ninguna calva e incluso no se pudo ver césped bacteriano. Respecto a las limitaciones que surgieron a lo largo de nuestra investigación, los tratamientos realizados en agosto tuvieron que retrasarse debido a que el cultivo bacteriano no había tenido ningún crecimiento. Esto supuso que no hubo avances de ningún tipo y no se tuvo mucho margen para posibles errores. Algunas mejoras a tener en cuenta para posibles investigaciones serían las siguientes. En primer lugar, buscar un buen lugar para fotografiar las placas de Petri, debido a que en algunas de ellas la mala iluminación dificultaba la tarea del recuento de calvas. También se recomendaría en los experimentos en laboratorio analizar correctamente y apuntar correctamente las cantidades de los materiales utilizados, así como las unidades de los tratamientos. En último lugar, para posibles investigaciones, se puede buscar también encontrar pHs más eficaces contra el tratamiento de los bacteriófagos. Tras la realización del proyecto de investigación, nos gustaría agradecer a las siguientes personas. En primer lugar, al doctor Íñigo Izal, profesor de la Universidad de Navarra, por ayudarnos y supervisarnos a lo largo de la elaboración de las prácticas del laboratorio y durante todo el proyecto de investigación, así como a la propia universidad por cedernos sus instalaciones, proporcionarnos el material necesario y financiar los gastos de la investigación. También agradecer a los tutores de investigación María Ibáñez y Javier Elizalde por su continuo seguimiento y corrección del trabajo, a los coordinadores del Centro de Bachillerato de Investigación Verónica Pérez y Rafael Hernández, y también hacer una mención especial a las compañeras del Instituto Plaza de la Cruz que nos acompañaron en los experimentos realizados en junio, y a todos vosotros por vuestra atención.